Hola, tantos, bienvenidos un día más a este programa del pueblo. Hoy es un día especial para nosotras. Como ven, solo estamos las chicas. Nos hemos revelado y hemos dicho que no queríamos la voz, porque hoy queremos hablar de una cosa de mujeres. Y aquí tenemos con nosotras a la ranita, esta ranita que se llama Ausencia y está representando a los chicos que no están hoy aquí. Bienvenida, ranita Ausencia. Bueno, pues chicas, hola Victoria, María Ángeles, Belén, qué bien, una reunión de chicas. Además, tenemos que hacerlo más a menudo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, esto hay que repetirlo. Porque además vamos a hablar, como decía, de algo que solo, exclusivamente, nos pertenece a las mujeres. Chicas, ¿de qué hablamos hoy? ¿De los sofocos? ¿De la menopausia? ¿Qué os parece si hablamos de la menopausia? Pues me parece muy bueno, Muy porque bien. estamos todas... Pues ese va a ser el tema de la tertulia de hoy, la menopausia, la tan temida por muchas mujeres menopausia. ¿Tiene razón de ser, chicas, que sea tan temida? No. No, yo creo que no, personalmente opino que no. Como todo necesita información, es una etapa más de la vida, dicen que es la tercera etapa en la vida de la mujer y simplemente tienes que adaptarte a esa nueva etapa que puedes vivir con la misma plenitud que viviste en los años anteriores, solo que vas a vivir de otra manera. ¿Por qué la tercera etapa? Dijiste la tercera etapa, ¿por qué la tercera? Porque primero yo lo sitúo un poco lo de la niñez, luego ya viene digamos que La se inicia la adolescencia, segunda ¿no? etapa cuando tenemos la primera menstruación, que entramos ya en la etapa de la función reproductiva y esta ya la considero la tercera etapa por el hecho de que en realidad lo que supone es el fin de la función reproductiva, pero una cosa es que no podamos tener hijos o no queramos ya tener hijos y otra cosa es que se nos haya acabado la vida como mujeres. Porque aquí, voy a decir una cosa, todas ya hemos pasado por esa etapa, ¿sí o no? Estamos en esa etapa. La que no haya pasado, que levante la mano. No, estamos en esa etapa. Hay que aclarar, creo que es importante, que la menopausia es... Porque yo creo que hay error con respecto a este concepto. No, sí, es cuando desaparece la regla. Exactamente. La menopausia es desde el momento en que tú durante 12 meses no tienes menstruación, entras en la etapa de la menopausia. Y confundimos la perimenopausia, que es la anterior, cuando todavía no has tenido esa liberación. Sí, que empiezas ya con desarreglos hormonales, eso es. este tipo de Entonces, cosas. sí es cierto que yo creo que ya todas las que estamos aquí ya sí estamos A mí me ha encantado la palabra que has utilizado, Victoria, esa liberación. Yo creo que lo veríamos de otra manera si realmente pensásemos que realmente nos liberamos del castigo que supone todos los meses la menstruación. O sea, al final salimos ganando. Lo que Y pasa es que además no la tiene una menstruación cosa- solo tiene un objeto en la vida de las mujeres y es tener hijos. tener La hijos. procreación. Con lo cual, en el momento en el que tú ya no vas a tener hijos, no es necesario. Por mucho que nos hayan querido vender durante muchos siglos, la moto de que liberas, que sanas, no, en absoluto. Solo es una función que es la función reproductiva. Con lo cual, cuando llegas a una edad donde tú, o por tus circunstancias de vida, o porque no deseas tener hijos, que afortunadamente ahora mismo las mujeres pueden elegir, pues ya no es necesario. Con lo cual yo creo que ese tabú de dejo de ser mujer o no soy mujer hasta que... pasa también con la menarquía. Que ahora ya eres mujer, a una niña se le dice cuando tiene la menarquía, que es la primera menstruación. No, ni es mujer porque a lo mejor tiene 10 años, con lo cual no es mujer, aunque tenga la menarquía, ni empiezas a ser mujer por tener la menarquía. De relacionar la función reproductiva, la suelen equiparar con el atractivo sexual y o sea, en realidad es etiquetarnos y nos metemos otra vez en el tema del machismo, que no quiero entrar en ello, pero bueno, que va todo muy relacionado. Y hablasteis de liberación. Yo no sé para vosotras, pero para mí, que además habláis de tercera etapa, cuarta etapa, pero yo creo que mi menopausia ya está caducada más de una vez, ¿eh? O sea que la mía ya está más que caducada. Y sí que para mí fue una tremenda liberación. No sé para vosotras las que estáis aquí, pero seguro que para muchas mujeres, o muchas mujeres en estos momentos se van a identificar con esto. Fue una liberación. Sí. Porque yo tenía unas reglas dolorosísimas. ¿Sabéis lo que es estar con eso años y años y años? ¿Lo sabe algún hombre?
No, hay que eso se lo que pueden va, no lo imaginar. saben. No lo imaginan, ni lo viven, ni lo sospechan, ni nada de eso. Ni lo comprenden. Ni lo entienden. Ni lo comprenden. Y ahí hay muchos problemas también en las mujeres, de no sentirse entendidas y comprendidas por parte de sus parejas, por ejemplo. O por parte de sus compañeras o compañeros, en este caso sería, compañeros de trabajo. Porque cuando una mujer tiene que acudir a su centro de trabajo en esas condiciones... Bueno, creo que ahora lo han modificado y lo están reconociendo como una de las causas para una incapacidad temporal. Hemos avanzado algo, pero Sí, es muy sí, reciente. Pero una cosa es que lo Pero es muy reconozcan... reciente esto. Sí. Yo te Los Pero que estamos es que aquí no hemos podido vivir No. ya esa situación. Pero una cosa es que lo reconozcan y En el otra cosa trabajo. es que tú Lo apliquen. lo apliques y en el trabajo a ver qué te dicen. Sí, porque Belén, tiene razón Victoria. Todavía escuchas a chicos, a hombres, lo escuchas o te lo cuentan o lo que sea, decir, estás que no hay quien te aguante. Sí. Parece que Estás vas a de tener la regla o estás estás de de regla. regla. Bueno, hay un anuncio de la televisión que lo utiliza, que me encanta, en el que te va poniendo todos los estigmas que están relacionados con el tema de la menstruación, y uno de ellos es estás de regla. O sea, como estás insoportable, O sea, no que te se aguante. continúa hasta los spots Sí, no, hasta publicitarios. ahora. Qué No, vergüenza. pero lo pone precisamente para superar esa etapa. Vale. Pero, o sea, pero sí que me llama mucho, es muy bonito ese anuncio. Os recomiendo que lo veáis porque no es de hace mucho y la verdad es que está muy bien. ¿Para vosotras ese momento fue algo liberador? ¿O no? Sí, yo creo que para mí sí. Bueno, él se me fue muy joven y de hoy para mañana y tampoco tuve así un gran problema. Pero yo, por ejemplo, una hermana mía que era dolorosísimo, lo pasaba fatal, no podía casi ir a trabajar y aquello sí lo pasaba muy mal. Fue una liberación. Sí, sí. ¿Y para ti, Belén? No, para mí... Porque, señores, hoy hablamos aquí sin pelos en la lengua, de cosas normales y naturales, que son etapas en la vida de una mujer. Como Que es muy cualquier- necesario lo que digo además. Belén, estabas tú hablando, perdona. No, para mí, a ver, yo es que casi ni me enteré, porque yo tenía unas menstruaciones que eran muy cortas y no tenía nada de dolor, y era el incordio de tener que andar con los pañales, como yo decía, en la época que te tocaba, pero salvo eso, no. Y luego es que encima se me quitó también de un día para otro, que solo me di cuenta cuando llevaba ya 3 meses, que digo, y no volví a tenerla nunca más, y no tuve ninguno de los Sí, porque a síntomas veces asociados. hay molestias previas. Yo no tuve nada. Desarreglos, hay Desagrados, esos que hay... Que en esos desarreglos a veces viene un embarazo. Por eso hay madres Sí, porque la gente se a los despista, 40 y tantos años. Es verdad, hay algún caso Hombre, de ahora esos es que más hay. normal con 40 años tener un hijo, pero a la edad nuestra, con 40 años, ya eras mayor para tener un hijo. Los tenías de 20, 20 y tantos años. Y cuando se te iba tenías la menopausia, se te iba la regla, mi abuela con mi madre se llevaba 18 años del hermano pequeño. O sea, una edad No, y enorme. que hay gente que no sabe que está embarazada Sí, porque sí. piensa que está menopáusica y en realidad lo que sucede es que está Es que está embarazada. embarazada, Claro, ¿sí? porque ahí puedes confundir los síntomas. Cuidadín, en esos años, que es muy peligroso. Victoria, ¿para ti fue liberador Yo, o no? sí, evidentemente. Yo además... Aunque tú como psicóloga igual supiste llevarlo mejor. Bueno, yo soy psicóloga con los demás, conmigo soy persona. Lo que siempre ocurre. Persona. Lógicamente no puedo utilizar mis conocimientos. Puedo tenerlos, pero otra cosa es ser capaz de utilizarlos. Por ejemplo, yo lo estaba deseando, porque bueno, por conocimiento, por tal, yo decía, bueno, yo ya no voy a tener más hijos, yo tuve una y ni uno más. Entonces yo estaba deseando, y además tenerla joven, porque yo, como te decía, que ibas a tener esto y lo otro, que ya hablaremos de ello, de todos los síntomas. Decía, cuanto más joven me pilla a mí, mejor voy a estar yo para afrontar eso. Las consecuencias físicas, sobre todo, ¿no? Porque te dicen que vas a tener una serie de síntomas, entonces dicen, yo tenía la teoría que, porque decían, no, es que claro, cuando una mujer tiene menopausia, es una cosa que te comenta mucho a nivel médico, tiene muchos problemas. Y yo decía, bueno, pues si voy a tener esos problemas, cuanto más joven sea yo y mi cuerpo, mejor afrontaré esos problemas físicos, ¿no? Que si de huesos, que si de sueño, entonces yo lo estaba deseando. Y se me cumplió, porque yo pedía que fuese a los 50 y a los 50. A los 50 fue. Bueno, es que es lo La normal, media son los 48 años y medio. 48, 50, 50. Claro, pero bueno, 50. la media que tienen es 48 años y medio y luego más o menos 3 años arriba o abajo. Claro. Y entonces yo lo estaba deseando y por eso te digo que yo en el momento en que me pasó no le tenía miedo, no me asustó, yo físicamente hacía deporte y entonces creo que tenía el organismo preparado para afrontar todo eso
y no tuve ningún problema. Y bueno, ahora estamos con los abanicos, vosotras no, yo me estoy Por adaptando. solidaridad. No, y porque hace un poquito de calor, Sí, porque no, nosotros no, eso de la menopausia lo tenemos más que superado. Bueno, lo que pasa que también nos decían Aparte que, sí, que cuando tenías la menopausia ya se acababan las relaciones sexuales. sí, con y la casi pareja. la vida se te Y que acababa. ya no ¡Qué tenías, barbaridad! ya no disfrutabas más ni tenías más. Entonces, claro, para la mujer aquello era Un horrible. trauma, es que era eso un te lo trauma metían muy como un grande. trauma realmente, Sí, sí. porque perdías todo el atractivo sexual, ya pensabas que no te iba a querer nadie, no ibas a gustar a nadie, nadie. y encima con todos los problemas físicos añadidos, ya Sí, no sí. podías tener hijos y Nada, casi no te valías para consideraban nada. como un objeto inútil, entonces Y claro, señoras, señores, amigos de Hola y Tantos, mírennos, aquí Aquí estamos. estamos. Menopáusicas perdía. Eso es desinformación. Desinformación. Y es desinformación. Y estamos tan frescas, olorosas y tan felices, no, ¿verdad? además de verdad. Pues sí. Pues sí. No sé qué habías comentado que quería yo tocar ese punto y ahora se me fue el santo al cielo. Pero bueno, hablamos de que no hay que tener tantos miedos, tabúes fuera, ¿no? Yo creo que hay que Victoria. informarse y, bueno, y luego trabajar los síntomas como con cualquier otra situación, ¿no? Porque no deja de ser una etapa en la vida de las Efectivamente. mujeres. Y el miedo, No es yo creo ninguna que el miedo está enfermedad. generado precisamente por esos errores que nos comentan de que se te acaba la vida sexual, que es tan importante en la vida de cualquier persona, de que se te acaba también la función reproductora y como tradicionalmente el papel de la mujer, por el machismo en el que vivimos, el patriarcado, es tener hijos. Si ya no puedes tener hijos, entonces ¿para qué vales? Efectivamente. Entonces yo creo que todo eso hay que tener información, hay que trabajarlo. Efectivamente. Hombre, estas nuevas generaciones Es ya no van a diferente. porque ya... Pero es que Eso es, nosotras eso es. hemos avanzado mucho y si no, como dice Merce, que nos miren. Eso es, eso es, eso es. A ver, señores, para muestra, Un botón. basta un botón. En este Vale, caso, tienes cuatro. 4 botones. Cuatro, efectivamente. Ay, me encanta hablar de estos temas tan cotidianos, tan de la vida, ¿verdad? Tan nuestros, que muchas veces no se atreven en según qué medios y qué sitios a tratarlos con naturalidad, como debe ser, porque es una cosa normal y natural en la vida esto, amigas de Hola y Tantos, esto de la menopausia. Es una cosa normal, es una etapa más en nuestras vidas, en la vida de las mujeres, porque luego le preguntaremos al doctor Oscar si esto ocurre en la vida de los hombres, porque a veces escuchas decir, tenemos menopausia, pero ellos tienen pitopausia. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? No. Que luego le preguntaremos al doctor Oscar. Hombre, biológicamente no, su cabeza ya, eso ya es tema aparte. Lo que no quieren es envejecer y entonces eso se enmascara con el tema de la pitopausia y es la gran disculpa que utilizan para decir que prefieren estar con chicas mucho más jóvenes que les hagan parecer más jóvenes a ellos. Pillines. Pero si yo no lo Pero llamaría sin pitopausia, síntomas, ¿eh? ya no tiene síntomas. Yo no lo llamaría pitopausia eso. ¿Qué lo llamarías? Venga, No que lo estamos sé. hoy hablando aquí con el No lo sé, corazón porque yo abierto. soy como tú, no me gustan las etiquetas, pero que les guste estar con chicas más jóvenes, no lo llamaría pitopausia. Pero es verdad que a los 50 ¿Tiene un nombre llegan eso? a una edad, llegan a los 50 años ¿Le, y es verdad que ¿Le pondrías un nombre? es No, que no, yo tiene no me ese gusta puesto, etiquetar. tiene el de Es verdad, acabas de pitopausia. decirlo. Ese es el que le pone pitopausia, porque en realidad ellos llegan a los 50 años, que suele coincidir más o menos con nuestra etapa de la menopausia, en la que de alguna manera ellos se empiezan a sentir también que envejecen y pues quieren recuperar la juventud. ¿Y cómo la van a recuperar? Pues con alguien más joven, lógicamente. Entonces, bueno... No creo que recuperen la juventud con alguien más joven. Bueno, no creo, por lo menos algún ejemplo lo tenemos. Tenemos un torero muy famoso que andaba por ahí de fiesta con los amigos de la novia que tenía. Haciendo Y no- ridículo, más bien. No, él consideraría que estaba pasándolo estupendamente. Pero bueno, Oye, ¿qué os parece si le preguntamos a Carmen qué opina sí, yo ella creo que sí, que es el sobre momento. esto de la menopausia? Carmen, ¿qué nos cuentas tú o qué análisis hiciste tú sobre esto de la menopausia? Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando de menopausia. Es cierto que hemos leído o nuestro médico
nos ha aconsejado o incluso hemos visto vídeos que, bueno, que es una etapa que tenemos que aprovechar, que llevar con alegría, que es un buen momento para las mujeres, pero mi experiencia personal es que no lo es tanto. Yo creo que he reunido todos los síntomas que dicen y que hemos podido muchas mujeres experimentar, pues los sofocos, los cambios de humor, el aumento de peso, la irritabilidad. Bueno, pues todo esto se hace un cóctel y hay veces que no lo pasas tan bien. Pero sí es cierto que tenemos que aprender a vivir con esto y en algunos casos se va reduciendo y en otros, pues bueno, pues se queda ahí un poco de forma permanente. Qué duda cabe que también afecta a la libido, a las relaciones sexuales, en fin, todos son buenas noticias. Pero hay que aprender a vivir con ello y aprender a gestionarlo. Entonces, bueno, pues es una etapa más que la naturaleza nos ha mandado esto y que hay que llevarlo lo mejor posible. Y muchas veces si tenemos alguno de estos síntomas tan incómodos, pues hay que pensar que es parte de este proceso y que, bueno, hay que llevarlo con alegría. Bueno, Taitantos, os dejo con este debate tan interesante para las mujeres y para que también los que están a nuestro alrededor nos entiendan cuando tenemos alguna de estas crisis. Os envío un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Bueno, chicas, ya veis que Carmen habla de sofocos, habla de cambios de humor. Esto también, lo de cambios de humor, algo por ahí... Bueno, tú hablabas de un anuncio que hace un poco de referencia a esto. También dice que hay que aprender a convivir con ello. No sé qué pensáis, pero yo creo que no es cuestión ni de aprender, que es que la vida ya te hace asumirlo de forma instintiva, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que hay que pensar en aquellas mujeres a las que eso no le pasa. Ya. Hay mujeres que llegan a esa etapa por lo que sea, a lo mejor porque tengan algún tipo de problema previo, ¿vale? Que ya tienen a lo mejor una irritabilidad o unos cambios de humor, o es muy frecuente también la depresión, porque físicamente hay un cambio hormonal y hay un cambio en el sistema completo y resulta que, claro, tu estado de ánimo pues cambia. Entonces, puede haber mujeres que sean más vulnerables y deberían de estar preparadas para que cuando llegue esta etapa, entender que eso les puede llegar a pasar y, digamos, prepararse. Y que no es ninguna tragedia. Y prepararse para ello. Es algo normal. Y buscar ayuda profesional. Yo os digo la verdad, el día que me ocurrió eso, fui la mujer más feliz del mundo, en serio. Claro, pero por eso digo que hay que pensar en las que no es así. Entonces tienen que buscar ayuda profesional para entender lo que les está pasando y para buscar apoyo. Sí, perdón. Belén. No, que lo iba a comentar a nivel de la ayuda profesional, que lo comento desde el punto de vista de enfermería y del centro de atención primaria, es que es cierto que tampoco te consultan mucho sobre el tema de la menopausia. Y sí que hay iniciativas por muchos centros de atención primaria, que hay algunas enfermedades que hacen como una especie de terapia de grupo, que están siendo los resultados muy positivos, porque claro, es como lo nuestro que estamos aquí hablando, pero bueno, ahí se junta gente que tiene otra problemática más específica, que a lo mejor tiene sintomatologías, no tiene esa sensación de liberación que nosotras sentimos y que les viene muy bien a la hora de afrontar los problemas y afrontar esa nueva etapa en la que entran. Sí, por eso creo que es importante también darles voz y visibilizar a las mujeres que sí pueden tener problemas debido a todo eso. Y que acudan con los profesionales. Exactamente, por eso digo... Con los profesionales, con médicos, con psicólogos... Claro, a nivel médico estaría el tema hormonal, a nivel psicológico estaría pues cambios de humor o depresión. Y luego relacionados también con el tema hormonal. Por supuesto, eso uno de los tratamientos que tenían era la terapia hormonal sustitutiva, dando con lo de los fitoestrógenos. Hay varias cosas que se están utilizando, pero viene también muy relacionado precisamente con los cambios hormonales. Y luego está el tema también físico a nivel... pues la tan nombrada osteoporosis o los problemas óseos que podemos llegar a tener las mujeres respecto a esto. Y claro, ¿qué ocurre? Que en la edad en que nos llega la perimenopausia y la menopausia, la perimenopausia es el periodo anterior, cuando ya empezamos con todos esos cambios y esas molestias y esas irregularidades en la menstruación. Por hábitos de vida, ahora ya cada vez más sí, pero antes, porque no podían, porque tenían bastante con lo que tenían a lo mejor en casa, etcétera, no hacían deporte.
Y claro, es muy importante tener una buena masa muscular y una tonificación que nosotras genéticamente no tenemos como los hombres, porque ellos tienen más masa muscular ya genéticamente y nosotras tenemos que trabajarlo. Y como no teníamos tiempo, porque a lo mejor con trabajar, atender a la casa y atender a los hijos, que recaía en la mujer casi el y tantos por ciento, ¿vale? Pues resulta que, claro, no tenían ese fortalecimiento físico. Entonces es muy importante. Y luego también hay un cambio físico que, bueno, eso tú puedes hablar de Belén, que es la sustitución de que aumenta la grasa corporal. El aumento de peso, que va relacionado también. A veces no aumenta el peso, pero sí la grasa. Entonces por eso, porque tenemos claro, menos masa muscular. Yo sí que me acuerdo que en esa etapa, o sea, después yo, ya en la menopausia, sí que el primer añito subí algo de peso, pero fue muy poco, igual fue 1 kilo o 2 kilos, que luego volví a bajar sin hacer nada. De hecho, es muy curioso que a nivel profesional de cómo afrontar esta etapa, lo primero es en los hábitos de vida. ¿Y cuáles son los hábitos de vida? Cuidar la alimentación y sobre todo hacer ejercicio físico. A nivel de ejercicio físico, pues son ejercicio aeróbico, el yoga sobre todo, porque viene muy bien también para tratar el problema de los cambios de humor, pues técnicas de relajación, ir a actividades de yoga, cosas en las que tú incluso trabajar la respiración. Y luego también a nivel de alimentación, pues lo típico de siempre, como una de las cosas que afecta es precisamente hay un riesgo cardiovascular añadido, hay un riesgo de osteoporosis, pues controlar que estés tomando la suficiente vitamina D, tomar 15 minutos de sol al día porque es beneficioso para la mujer en estos casos, y luego también lo del calcio, cuidarlo del tema de tomar suficiente calcio y pues muchas frutas, muchas verduras, los cereales integrales. Y lo que se recomienda también ahora mismo, están recomendando pues los fitoestrógenos. Hay alimentos que tienen precisamente un alto contenido en fitoestrógenos, concretamente la soja, que tiene isoflavonas, y esto salió de una comparación que hicieron entre la cultura occidental y la oriental, y se dio cuenta que las mujeres orientales tienen muchos menos problemas relacionados con la menopausia, precisamente por el tipo de alimentación. Nosotros como soja tomamos 5 miligramos al día, en Japón llegan a tomar hasta 200 miligramos. Yo en mi época de esto, sí que me aconsejó el médico tomar isoflavonas de soja y las tomé. Y ni tuve sofocos ni nada. No sé si sería por eso o sería o incluso el té por mi verde. propia Ahora naturaleza, mismo, pero vamos que yo se lo achaqué siempre a eso, a haber tomado eso. pues es muy importante cuidar mucho la alimentación y lo del ejercicio físico. Es muy importante cuidar lo que se llaman los hábitos higiénico-dietéticos, en el sentido de que tienes que tener una rutina para dormir, tienes que tener una buena alimentación, tienes que hacer ejercicio. Simplemente con caminar regularmente 35 o 40 minutos todos los días, eso ya lo consideran ejercicio físico más que suficiente. Es tener un hábito de vida saludable y nada más. Eso te iba a decir, que a lo mejor no tanto recomendamos, sino que analicen un poco meter en su vida cualquier cosita, porque lo que tú dices, caminar 35 minutos al día, fantástico, pero vale bailar. Hombre, pues vale ir a nadar. Quiero decir, buscar algo algo. que te gustan. Y a nivel psicológico, digo yo, Victoria, a lo mejor Porque es muy importante a eso. lo mejor cambiar eso, las rutinas, porque seguir en la misma rutina con otras condiciones físicas y fisiológicas igual te hace también un poco darle a la cabeza, ¿no? Digo yo, ¿eh? Sí, Es pero yo lo que con esto lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero yo creo que esas rutinas hay que meterlas mucho antes. Hombre, evidentemente. Porque si te llegan en ese momento, bastante Claro. tienes con lo que Eso, tienes. no, eso te digo, cambiar las Claro. rutinas cuando empiezas ya con esa especie Mucho de antes. molestias, Porque que dices tú cuando- algo va a pasar aquí, no voy a aceptarlo cuando llegue de la misma forma si sigo teniendo el mismo tipo de vida. Claro. Digo yo, es una cosa que yo pienso. Sí, hay que tratar. Y sobre todo yo una recomendación que hago a nivel psicológico, que me parece interesante recomendar, es que no se haga... A ver, no podemos pretender de repente introducir 20 cambios a la vez. Que las cosas hay que hacerlas de una en una. Porque si no abandonamos Ya. y nos frustra y creemos que no vamos a ser capaces. Entonces, por eso digo lo de analizar, porque seguro que la mayoría de las mujeres, cosas de estas que tú estás diciendo, las hacen seguro.
pero no son conscientes de ellas. Entonces, a lo mejor en esa etapa de su vida tienen que ser más conscientes de ellas. Y, por ejemplo, aunque no les apetezca, pues no abandonar el deporte. Porque a lo mejor no te apetece, no te encuentras bien, no tienes ganas, sudas mucho y no te apetece ir a hacer deporte. Pues decir, pues precisamente... Que deporte es lo que dice Belén, no tiene por qué ser ir al gimnasio a levantar pesos. No, puede para ser nada. ir a caminar. No, para nada. Claro. Ir a caminar, ir a bailar, ir a nadar. Sí, además, jugar con tus nietos, si los tienes. Si los tienes, si no los tienes. Bailar descarga mucha energía. Bailar es ¿verdad? maravilloso. Sí, a mí me Bailar es encanta. maravilloso. También decía Carmen una cosa, queridas mías, reflexionar antes de responder. Dice Carmen que afecta a la libido, o sea, al deseo sexual. Yo creo que no tiene. ¿Silencio No tiene por o qué. respuesta? No tiene por qué. ¿Verdad que no? Yo creo que todo está aquí. Yo creo que es un poco relacionado con lo que hablábamos antes del concepto que se tiene. ¿El deseo sexual en las mujeres para qué es? Hombre, también depende de la pareja que tengas. No, en eso iba a entrar luego. A ver, porque si las mujeres no lo entienden, imaginaros los hombres, que de estos temas no tienen ni idea. Pero yo creo que el deseo sexual no disminuye, todo lo contrario, porque Sí. ya ahí No tienes se te problema. acaba el miedo a un embarazo, Claro. Para ¿verdad? algunas mujeres Claro. realmente, cuando no había métodos anticonceptivos, cuando llegaba a esta etapa, era una de las etapas más placenteras, porque incluso para ellos. Tú porque lo ya no dijiste tenían antes eso. al principio, liberadora, la etapa Efectivamente. en la que te sientes Pero no todo el mundo liberada. lo vivía así. No todo el ese es mundo, exacto, tema. pero- Claro, tenemos Sí. que tener en Entonces, cuenta... sí es cierto que puede haber algún tipo de falta de problemas de libido o de deseo sexual, lo llamemos como lo llamemos, y lo que tú decías, Ángeles, ahí está también un poco el tema de la pareja que tengas. También Si es influye una comprensiva cosa, o no es que Pero ¿qué tiene que, el tema O de- de la o- pareja, pero qué En el tiene que sentido ver? de que esa pareja no entienda lo que te está pasando. Imagínate Claro. una mujer que está pasando por la perimenopausia y por la menopausia y que está empezando una nueva relación. ¿Crees que no va a tener deseo sexual? Pero hay un problema físico que sí que puede producirse precisamente por la disminución de los estrógenos, que es la sequedad vaginal. Bueno, pero eso Pero eso tiene tiene solución. solución. Bueno, pero eso no tiene que ver con el deseo. No, Exacto. No, pero bueno, Eso sí es que más puede influir, físico. porque hay gente que puede tener dolor también. De hecho, están desarrollando una técnica que es la terapia con dióxido de carbono, que una de las cosas que mejora es precisamente lo del tema de la sequedad vaginal, el picor, Pero eso ya son bueno, otras pero que puede haber problemas físicos relacionados. Sí, Solo hay los una físicos. minoría que lo puede tener, que sepa también que hay remedios y ya está. Claro. No pasa nada, acudes Claro, a tu claro, médico, tu ginecólogo y que te ayude con esos Pues temas. como nosotros aquí opinamos de lo nuestro, o sobre lo nuestro, sobre nuestras vivencias, sobre nuestra experiencia, y la de algunas que conocemos, no crean que hablamos de la nuestra sola, pero Marianne sale a la calle y pregunta a personas que ve por allí, pues dependiendo del tema que tratemos esa semana, ella hace una pregunta. Y esta semana, como era de suponer, preguntó sobre la menopausia. ¿Verdad, Marianne? ¿Y qué te dijeron? Pues hemos preguntado fundamentalmente a ellas si realmente esto de la menopausia es tan dramático o no es tan dramático. Y nos cuentan que en el principio, cuando empiezan los primeros síntomas de esa menopausia, que sí, que efectivamente el cuerpo sufre una serie de cambios, que te sientes más irritable, que se produce insomnio, esos famosos sofocos, sí hay quien se queja de ellos, y luego con el tiempo nos comentan que esos efectos se han ido pasando y que algunas consideran esto de la menopausia es liberador. Sí hay un pequeño porcentaje, en torno a un 20%, que dice que después de muchos años sigue teniendo las mismas secuelas. También les hemos preguntado si consideran que es algo físico o psicológico. Mayoritariamente nos han dicho que es algo físico, aunque algunas sí acaban transformándolo en algo psicológico que dura y dura y no tiene fin. Esto es lo que nos han respondido en la calle. Y aprovecho para deciros que también ha habido algún espontáneo que nos han dicho que ellos también la tienen. Os dejo hasta el próximo programa. Un saludo. Bueno, chicas, ya veis que Marianne lleva la pregunta como muy allá. Pregunta si es dramático, si realmente esto es un drama aquí, por lo que estamos hablando, y en el tono, pues me parece a mí que no lo consideramos ningún drama, ¿no?
dice que mucha gente responde, o muchas mujeres, porque preguntó a mujeres, que sí, que es un poco dramático al principio, pero algunas califican, dice, esa circunstancia, como aquí venimos diciendo a lo largo de esta charla, como algo liberador. Por lo tanto, hay más mujeres que... Porque no hemos hablado de lo Claro. que supone la menstruación para las mujeres. Puedes tener problemas físicos, pero básicamente el principal problema que hay es el tema de los sofocos. Más allá de 3 Pero que años... ella también apunta que puede ser físico o psicológico, ¿eh? Yo Lo de creo las- que esto suele ser más bien más, psicológico, ¿verdad? porque físicamente a nivel, digamos que los síntomas cuando más se exacerban es el momento que estás en la perimenopausia, o sea, justo cuando estás teniendo los desarreglos, que es cuando, pero en el momento que ya se finaliza la función ovárica, realmente luego podría venir los problemas a largo plazo, y los problemas a largo plazo son los que mencionó Victoria, de la osteoporosis, el riesgo cardiovascular, etc. El problema de la menopausia en sí es que va ligado ya al envejecimiento, Claro, es que hay que tener en claro. cuenta la época en la que Claro. nos llega esto también, que estamos Claro, empezando claro, a envejecer, y tiene más que ver con eso casi que con la menopausia. Claro, es verdad que la disminución de estrógenos al final influye, pero yo creo que realmente más allá de 3 años estos síntomas no suelen producirse. Por eso, cuando se mantienen a largo plazo, es uno de los motivos por los que a veces recomiendan la terapia hormonal sustitutiva, que podría ser beneficiosa, Y- pero no más allá de los Y no 60 años. cuando los síntomas se producen o continúan o persisten en esos años que tú dices, en unos años, ¿no sería conveniente la ayuda del psicólogo, Victoria? Bueno, hay que evaluar el por qué permanecen en el tiempo. Si hay una razón física, tratar la razón física. Yo siempre digo, en estas cosas hay que ir al síntoma. Hay que ir al síntoma para ver si tratando el síntoma, si hay una razón física, etcétera, etcétera, pues como dice Belén, con una terapia hormonal se resuelve y ya está. Si eso persiste, pues a lo mejor detrás hay una serie de problemas en la calidad de vida de esa persona, en los malos hábitos o en algún tipo de dificultad emocional que le impide pues, superar esa etapa de una manera positiva, porque físicamente el cuerpo ya se tendría que haber readaptado, el cerebro, el hipotálamo, todos los órganos que están funcionando cuando tenemos la menstruación ya se han adaptado o ya se tendrían que haber adaptado a la nueva etapa. Entonces hay que mirar el síntoma. Si os parece, vamos a preguntarle al doctor Oscar. Sí, a ver, Está bien, en tener lo en cuenta físico- la perspectiva masculina. Y luego yo quiero hacerle esa otra pregunta también. Pero vamos a preguntarle primero qué piensa él, qué piensa, doctor Oscar, acerca de esto de la menopausia. Hola, mis queridos taitantos. La menopausia. Bueno, ¿qué es la menopausia? Un jaleo que tenéis las mujeres, que algunas, no todas, ¿eh? Hay personas que llevan la menopausia muy bien. Pero ¿qué es la menopausia? La menopausia es cese de las menstruaciones. Menstruación, pausa, cese de las menstruaciones. ¿Por qué se produce esto? Fijaros, en el cerebro tenemos la hipófisis. Y la hipófisis se encarga de madurar un óvulo que las mujeres tienen en los ovarios. Pero tienen un número limitado de óvulos fecundables o que puedan ser fértiles. Se produce en un ciclo que se va produciendo cada mes lunar, decían otros 28 días. El óvulo es fecundado por unas hormonas que parten de la hipófisis en el cerebro. Entonces, si este óvulo aproximadamente a los 15 días o a los 14 está ya fértil, cae el ovario y entra en las trompas de falopio. Ahí se produce la fecundación. Cuando no se fecunda o es inviable el feto, se produce o un aborto o se produce la menstruación. Que la menstruación lo que sale no es simplemente sangre, es la mucosa uterina que se preparó gracias a las hormonas del cerebro para que anide el feto. No anidó el feto, bueno, no anidó la placenta, pues entonces todo sale por la siguiente menstruación. Entonces vuelve otra vez a prepararse. Llega un momento en la vida de la mujer en que se acabaron los óvulos fecundables y entonces hay un jaleo hormonal
entre unas hormonas que quieren seguir madurando y que quieren seguir produciendo estrógenos y progesterona, y los ovarios que no tienen óvulos que madurar. Entonces, ahí hay una alteración en el estar de la mujer. Y no se vaya, que quiero hacerle otra preguntita, porque habéis chicas que dicen que es un jaleo que tenemos las mujeres, dice el doctor Óscar, y habla de la hipófisis, nos cuenta una serie de cosas y, caray, con la hipófisis esa, ¿no? Muy fundamental. La puñeta que nos hace, pero bueno, como el doctor Óscar ya explicó muy bien todo lo en que consistía esto del cese de menstruación, pues yo quería hacerle una pregunta al doctor Óscar que ya casi nos la planteamos aquí al principio. ¿El hombre tiene menopausia? ¿El hombre tiene menopausia? No, pero no, ¿cuánta es la menopausia? La menopausia es el cese de la menstruación. El hombre no tiene menstruación, no puede tener menopausia, es imposible. No tiene óvulos para fecundar y óvulos y ni útero para que se produzca el anidamiento de un feto. Somos inferiores a las mujeres, lo reconozco, pero porque la mujer está muy mejor hecha que desde el punto de vista de la naturaleza que los hombres, pero tenemos la suerte de no tener la menstruación. Lo que sí tenemos es que ya no se producen los espermatozoides, se nos están produciendo constantemente, pero llegada a determinada edad, depende de la suerte de cada uno, pues puede estar produciendo espermatozoides hasta los 90 años y otros pueden dejar de tenerlos a los 50 y se acabó. Pues ya veis, chicas, que no es cuestión de menopausia, eso que dicen de la pitopausia, va a ser lo que decíais vosotras, una excusa. Nos da la razón el doctor. Una excusa. Pues nada, chicos, que no tenéis excusa, que no. Que eso no, qué suerte Oye, porque tiene, qué suerte tiene. Él hablaba de menopausia, una pausa. Sí, pausa en la menstruación. Pausa en la menstruación. Y bueno, pues si la otra es pitopausia, igual. Sí, una pausa. Igual. No, pero creo que habría que hacer un análisis profundo, chicas. Para eso he inventado la maravillosa pastilla azul, que creo que le hace milagros por ahí. Bueno, chicas, y si os parece, con esta tontería que yo acabo de decir, terminamos la tertulia, eso sí, dando un consejo o diciendo lo que queráis vosotras sobre la menopausia. Empezamos por aquí, por Victoria. Bueno, pues yo diría que hay que informarse y que hay que pasar lo que las mujeres, además, cuando llegamos a esta etapa, ya hemos pasado por demasiadas cosas como para que esta nos afecte de una manera grave, porque ya tenemos mucha experiencia detrás y se puede salir adelante. Y si no, buscar ayuda y hablar de ello y hablar con otras mujeres, que nos puede ayudar mucho. Entre nosotras formar red siempre es bueno. Y hablar sin tapujos, sin tabúes, sin miedos, sin pelos en la lengua, porque es una cosa natural, ¿no?, en la vida de la mujer. María Ángeles. Yo, para quitar un poco de hierro, quería decir... Pues si te parece que hay hierro aquí hoy... Que, por ejemplo, una de las cosas es cuando estás en la cama, de cara a ellos, ¿no? ¿Con quién? Con ellos. Y entonces tú tienes calor y te destapas y él se tapa y tú te destapas. Y abres las ventanas, él cierra las ventanas, y tú estás con el abanico, él está con la manta, todas esas cosas. Entonces, que se pongan un poco más comprensivos con nosotras, ¿no? Que empaticen, vamos. Aquello que se llama empatizar y ponerse en la piel del otro. Que se pongan un poco más de acuerdo con nosotras y hombre, que nos lo entiendan y que nos comprendan un poco. Ya para quitar un poco... Bueno, pues yo al hilo de lo que estáis diciendo, creo que la información tendría que ir en bidireccional, en el sentido de que no solamente tiene que ser de la mujer a la mujer, sino que también tendría que ir al otro lado, porque también les afecta de alguna forma y para nosotras es muy importante que entiendan lo que estamos viviendo en esos momentos, que nos apoyen y para poder apoyarnos tienen que tener ellos la misma información que nosotras manejamos, que no lo vean como algo extraño, que lo vean tan natural como nosotras, pero que esos cambios que tenemos que sean comprensibles y sobre con ellos. todo que desechen ese lenguaje
Sí, Esas que frases que resultan estigmatizantes. ofensivas, Efectivamente. como esta que decíamos al principio de "Buf, estás inaguantable". Bueno, eso es lo Pues fácil. como Lo malo es cuando te debes dicen tener estás la de regla regla. ya directamente. Lo malo es que Estás de regla, es lo que Ah, suelen pues decir. Yo eso creo que digo. la regla, la menopausia, la perimenopausia deben de dejarse de ser temas tabú de ser temas tan- y meterlo en la vida cotidiana, pero desde pequeñitos. Claro. A los niños, Igual- tanto como a las Igual a niñas, los porque a niños. las niñas se las informa porque les va a pasar, pero los niños deberían de saber que eso que pasa es una función fisiológica que gracias a ella estamos aquí. Y es como toda la vida, que hay cosas que vienen y luego se van. Eso es. Sin pena ni gloria y no pasa nada. Amigas, Efectivamente. yo la tengo tantos. Aquí estamos Y amigos. menopáusicas perdidas, y ya ven que estamos muy bien, que no Y tan pasa nada, felices. y tan felices y contentas, y como decíamos al principio, liberadas, yo creo, Sí, ¿verdad? sí, Todas sí. liberadas. Así que, amigas, no tengáis miedo, es una etapa más en la vida de la mujer. Si notáis que no os encontráis bien, acudid, como aconsejaban aquí, a los profesionales, médicos y psicólogos, y luego aceptar que eso llega y que no pasa nada, que es una etapa más en la vida de la mujer. Y para el sofoco, Disfrutable. ¡Abanico! Hasta la semana que viene. Muchos besos a todas.